Buenos días para todos. Muchas gracias por haber venido a este evento y para que hoy, digamos, toquemos un tema diferente o un tema que en muchas ocasiones nosotros, inherente a la producción, tal vez no tengamos en cuenta o tal vez, digamos, no le hemos dado la importancia que le deberíamos de dar en el día a día. Como lo hablaban, el título de la charla es Telemetría y Analítica. Algo que nosotros, digamos, usamos todos los días o entendemos acerca de este tema todos los días y que también dentro de nuestra práctica productiva y profesional también tenemos en cuenta cada día precisamente para mejorar el negocio en el que nosotros estamos. Teniendo en cuenta básicamente que la analítica o la telemetría es algo que nosotros podemos llegar a usar en el día a día. También este tipo de herramientas se ha venido utilizando hace mucho tiempo. La genética actual de gallinas, cualquier línea genética que nosotros estemos manejando, se ha basado en la analítica de datos precisamente para nosotros tener hoy en día una gallina que pueda llegar a producir 370, 400 o 450 huevos por ave alojada. ¿Por qué? Porque a medida de que se han recopilado datos de producción de diferentes ambientes, de diferentes países o en este caso en diferentes actividades de manejo, nosotros podemos en este caso estar logrando la genética que tenemos actualmente. Y eso precisamente lo hacemos también nosotros en el día a día en cada uno de nuestros sistemas productivos, precisamente por medio de los datos que nosotros estamos colectando. Nosotros colectamos datos a nivel de bioseguridad, colectamos datos a nivel de manejo, colectamos datos productivos, colectamos también datos financieros o económicos que nos pueden llevar precisamente a tener mejoras en cada uno de nuestros sistemas productivos. Pero ¿qué pasa? A veces nos llenamos de carpetas, a veces nos llenamos de datos y tenemos un sinfín de información, pero no llegamos a sacarle todo el provecho o no llegamos a preguntarle precisamente a esos datos acerca de lo que vemos en nuestras producciones, lo que no vemos o lo que quisiéramos ver. ¿Y a qué me refiero con lo que quisiéramos ver? A que si estos datos nos pueden llevar claramente a tener una mayor rentabilidad o un mayor ingreso de acuerdo a nuestro modelo de negocios. Precisamente porque parte fundamental de, digamos, el objetivo de esta charla es que nosotros podamos entender cómo monetizar en términos de una mayor rentabilidad todo lo que es la analítica y la telemetría. Telemetría que nosotros, digamos, podemos o tenemos la oportunidad de todos los días poner en práctica. ¿Y a qué me refiero yo con poner en práctica? Por ejemplo, la medición de la temperatura desde el momento en el que nosotros estamos preparando un galpón hasta que recibimos nuestras aves y durante las 4, 5 o 6 semanas que nosotros le garantizamos temperatura a esas pollitas en los primeros estadios de vida. Y esa telemetría nosotros la podemos llevar desde dos formas. De una forma, digamos, un poco más precisa o desde un poco más tecnológica por medio de la medición de la temperatura a nivel de termómetros digitales, por medios de equipos que nosotros podemos instalar en las granjas, o también podemos nosotros llevar a tener una telemetría un poco más básica por medio de un termómetro que podemos nosotros instalar en los galpones. Pero hay que tener en cuenta que esa telemetría nos debe de servir para identificar las mejoras que necesitemos. ¿Por qué? ¿Y a qué me refiero yo? Cuando nosotros tenemos un termómetro instalado en un galpón, nosotros sencillamente vamos, tomamos la temperatura y eso nos sirve para decir prenda o apague los sistemas de calefacción. Eso es una forma nosotros de tener claro cuál es la necesidad de nuestros animales para que puedan comer, ganar peso o simplemente para que nuestros animales tengan un confort. Pero nunca nos hemos puesto a pensar
si la medición de la temperatura nos lleva en términos de ahorro en cuanto a gas, en términos de ahorro en cuanto a el personal que necesitamos nosotros para que esté pendiente de esta calefacción, y también precisamente llevarlo a términos, como lo hablaba la conferencista anterior, en términos de ganancia de peso. Nunca nos hemos puesto a pensar si nuestra calefacción realmente nos está permitiendo la ganancia de peso que requieren nuestras aves. ¿Por qué? Porque siempre lo asociamos a que en la primera semana el consumo de nuestras aves debe llegar a 11, 12, 13 gramos. Y eso es lo que nos garantiza llegar al peso, el doble del peso que nos llegaron las pollitas. Pero nunca nos hemos puesto a pensar realmente si en esas curvas de variaciones del día a día de la temperatura, nosotros podemos llegar en este caso a variar el peso de nuestros animales durante esa primera, segunda, tercera o cuarta semana. Y eso es básicamente lo que la telemetría nos permite, y en términos generales esa integración entre la telemetría y la analítica para poder llegar a entender ese dato que nosotros podemos tener, ese dato que nosotros podemos llegar a colectar. Bueno, en términos generales, precisamente ya después de ver que podemos colectar datos, que los podemos tener, la analítica precisamente nos determina cuáles son los pasos a seguir para nosotros tener eficiencia productiva. Nosotros podemos tener una curva de crecimiento, nosotros podemos tener una curva de consumo, o podemos tener tranquilamente un dato de mortalidad de nuestras aves. Pero esa curva de consumo, esa curva de crecimiento o ese dato de mortalidad no se deberían de quedar solo ahí. Nosotros deberíamos de tratar de correlacionar qué pasa entre la una y la otra. Si el crecimiento de una curva, como lo es la mortalidad, me está haciendo que la curva de consumo se vaya hacia abajo o sea inversa. ¿Y qué medidas nosotros tomar en ese momento? No necesariamente es esperar una semana a que cierre la semana para nosotros tomar una decisión. Nosotros colectamos esos datos en el día a día y deberíamos tener una posibilidad de estudiar en el día a día esos datos para poder precisamente no esperar una semana para tomar acciones, sino que tomemos nosotros acciones en tiempo real y que nos permitan también determinar, con base en todo lo que hay en el galpón, si nuestros lotes se van a comportar de una buena manera o se van a comportar de una mala manera. Y la analítica, digamos que se compone de muchas formas, pero lo que más nosotros usamos en las granjas son los promedios, esos promedios que nosotros podemos entender, que nosotros podemos modelar y a partir de ahí tomar decisiones, porque lo más importante es, si tenemos el dato, tomemos una decisión con respecto al dato, porque eso es lo que más nos va a llevar, precisamente en términos monetarios, a generar eficiencias. Y más ahora con las coyunturas que hay en todos los sistemas productivos animales, en que todos los costos cada vez se van aumentando y tenemos que ser mucho más eficientes precisamente para cualquier porcentaje de rentabilidad que tengamos, nosotros lo podamos aprovechar. Nosotros podemos tener en este caso, para poder aprovechar precisamente todo esto, una gran cantidad de sensores o una gran cantidad de aparatos de medición. Pero ¿qué pasa? Nosotros también tenemos que estudiar que los aparatos de medición que nosotros tengamos nos permitan en un futuro monetizar ese resultado. ¿Como cuáles? Y digamos que un ejemplo de ellos es los medidores de pH, los medidores de consumo de agua, los medidores que nosotros podemos tener en los silos para poder garantizar el inventario que nosotros tenemos de alimento o el consumo de alimento. Todo eso nosotros en términos generales lo tenemos que entender para tomar una decisión a nivel productivo, pero también para monetizarlo en términos de, bueno, si estoy midiendo mi consumo de agua preciso, ¿cómo voy yo a garantizar que de verdad yo pueda estar gastándome el dinero necesario para el tratamiento de esa agua? O también cuando yo estoy monitoreando el consumo de agua en términos de si todo el tiempo
mis aves están consumiendo constantemente agua, que me permita precisamente tener unas curvas de producción lo más estable posible, porque ustedes saben que cualquier variación en el consumo de agua, dependiendo de la hora del día o dependiendo también de la temperatura del día, nos pueden causar problemas a nivel de la producción. Y otras formas de monitorear también qué es lo que está pasando, es que nosotros dentro de nuestra práctica de la producción de huevos, digamos que monitoreamos la sanidad de nuestras aves por medio de serologías, por medio de cultivos microbiológicos o muchos otros componentes de esta sanidad. Y es empezar a hacer, en base a ese monitoreo, esa correlación que nosotros podemos llegar a tener en, bueno, ¿qué pasa si yo tengo una serología que la curva está hacia la derecha y yo la debería tener a la izquierda? ¿Cómo se comportan mi producción en ese momento? ¿Cómo se comporta el consumo de alimento de acuerdo a si yo tengo, digamos, en este caso, desviaciones en esa curva de serologías? O cuando yo hago las mediciones, por ejemplo, de la calidad de agua a nivel de físico-químico o a nivel microbiológico, ¿cómo lo correlaciono yo con todos estos datos productivos? ¿Cómo lo correlaciono yo con el consumo precisamente del agua? ¿Qué pasa si yo tengo niveles altos o aguas duras en este caso? ¿Qué pasa con mi consumo de agua? Entonces eso también lo tengo yo que empezar a correlacionar y a través de los sensores lo puedo hacer. Entonces estas herramientas nos permiten a nosotros, primero, la colecta de datos y segundo, tener visualización de esos datos. Entonces yo puedo visualizar en un día qué es lo que pasa con mi consumo del agua y qué pasa, por ejemplo, también si yo mido la temperatura del agua en la tubería. Entonces, si yo mido la temperatura del agua y miro el consumo y me doy cuenta que una variación simplemente de medio grado centígrado en el agua, ya hay una disminución del consumo, pues no tengo que entrar a revisar un montón de variables, sino que yo ya puedo llegar a tener claro qué es lo que está pasando y simplemente puedo hacer un flushing de la tubería o puedo hacer un desagüe de la tubería y eso me soluciona el inconveniente de que mis aves no estén tomando agua. Entonces, precisamente monitorear el consumo de agua es muy importante para entender todo lo que pasa a nivel productivo, para entender que todas estas variables se encadenan unas con la otra. Y en este caso, a partir de la analítica de datos, es entender que la analítica sencillamente nos permite tomar decisiones a partir de los datos. Y esas decisiones que nosotros tomamos a partir de los datos es sencillo. ¿Qué pregunta queremos nosotros que nos responda el dato que estamos recopilando? Si nosotros tenemos una variable tan sencilla como huevos ave alojada, es qué cantidad de huevos ave alojada es la que yo necesito en mi negocio o en mi modelo de negocio para que sea rentable. Y lo puedo encadenar con, tengo una cantidad de huevos ave alojada y qué peso debe tener ese huevo para yo tener una mayor rentabilidad de acuerdo a mi modelo de negocio. Porque todos tenemos un modelo de negocio diferente, pero si encadenamos esos datos, si nos damos cuenta de cuáles son esos datos que colectamos día a día y le damos respuesta, nosotros podemos llegar a entender que no es solamente ir tal vez a comprar más barato, a algún insumo que nosotros queramos, porque tal vez eso puede generar una variabilidad en nuestra producción y simplemente nosotros vamos a generar eficiencia productiva en nuestro modelo de negocio y a partir de ahí podemos ser más rentables. Si nosotros medimos, pues podemos analizar grandes cantidades de datos, pero si nosotros medimos y dejamos los datos allá, eso simplemente se queda en la historia de nuestra compañía y no tomamos decisiones, que es lo importante. Y esas decisiones hay que monetizarlas, siempre hay que monetizarlas. De acuerdo al modelo que cada empresa tenga, se debe de monetizar precisamente para entender que el dato que yo esté colectando me sirve en mi compañía y no necesito colectar 20, 30 datos diferentes. Si yo comienzo poco a poco, un dato a la vez,
le genero una pregunta a ese dato, en base a esa pregunta genero una respuesta y tengo en este caso una respuesta exitosa, puedo pasar al dato siguiente y cada vez voy generando más alternativas de eficiencia a través de la analítica y la telemetría, precisamente para tener un resultado particular, que eso es lo que nosotros nos tenemos que poner también dentro de nuestra producción, metas claras, resultados a 1, 3, 5 o 12 meses, o inclusive en el tiempo, 4 o 5 años que necesito y cuál podría ser mi resultado. Y la gran cantidad de datos que nosotros tengamos se puede convertir en una herramienta ingeniosa. ¿Por qué? Porque eso nos permite visualizarnos, porque eso nos va a permitir también decir, bueno, ¿y qué pasa si yo hago esto, lo otro? Entonces, ¿cómo se va a comportar mi compañía? Y en base a eso, digamos que nosotros desde el Grupo Italcol pues podemos llegar a ofrecer herramientas precisamente que les permitan a ustedes comprender cómo está su compañía en términos de una visión productiva, en términos de una visión de relación, de qué pasa entre todas esas variables que se pueden medir, qué pasa si nosotros medimos o no medimos algo y qué pasa también en el futuro o qué podría pasar en el futuro con base en lo que tenemos hoy y en lo que estamos haciendo hoy. Entonces, tranquilamente nosotros podemos comparar lotes con respecto a una variable como lo es la uniformidad. Y esa uniformidad precisamente cómo nos impacta los huevos ave alojada en determinados momentos de la producción. Semana 20, semana 30, semana 50, lo que cada empresa pueda llegar a determinar. ¿Cuánto eso nos afecta el peso? Y si ese peso en este caso nos puede permitir que las aves coman o no coman alimento y la ganancia que nos pueda determinar eso con respecto también a si yo tengo una alta productividad, cómo se afecta mi peso y si mis aves sí van a ganar peso o no, si yo estoy 3, 4 o 5 puntos por encima de la tabla. Pero todo eso se puede medir, todo eso se puede inclusive determinar, como lo hablaba por ejemplo ahora la conferencista anterior, si yo controlo el pH del agua en mi explotación, ¿cómo se me comporta el huevo sucio? ¿Y cómo se me comporta el huevo sucio por los diferentes salones de pronto en un galpón de piso? Entonces, si el pH del agua en el momento en el que yo estoy haciendo la mezcla, el acidificante con el cloro, ¿cómo me afecta el consumo en ese momento en las aves? Precisamente para yo tener una mayor o menor cantidad de huevo sucio. Porque si yo simplemente acidifico el agua y de inmediato se me lo toman las aves y cambio esas condiciones del intestino, pues obviamente esas condiciones van a variar y voy a generar una gran cantidad de huevo sucio. Y la cuestión aquí es determinar qué cantidad de huevo sucio yo voy a estar teniendo y cómo me afecta ese huevo sucio en términos de, bueno, si mis empleados tienen que limpiar ese huevo, cuánto tiempo están haciendo esa actividad en vez de realizar otra y se van atrasando actividades del día a día y llegar a monetizar todas esas actividades y entender qué es lo que pasa para nosotros tener precisamente una eficiencia productiva. Eficiencia productiva que también se puede ver reflejada en que si yo en Levante les suministro a mis animales 3, 4 o 5 tipos de alimento distinto y tengo un consumo de cada uno de esos alimentos predeterminado de acuerdo a mi experiencia o a la experiencia que mi compañía tenga, es poder determinar si las aves que no consumen el alimento adecuado, cuánto tiempo se van a llegar a demorar para estar por encima del 80 o el 90% de producción, porque eso se puede empezar a determinar. Si yo a mis animales, por ejemplo en Levante, no les doy el alimento adecuado, yo siempre mido es el peso de mis aves, yo siempre mido la uniformidad de mis aves, pero también puedo llegar a medir que si yo no les doy el alimento adecuado, mis animales se van a demorar mucho más tiempo en llegar al 80 o 90% de postura, que a la final eso es lo que nosotros llegamos a necesitar para nuestro negocio, la producción de huevos. Y también podemos llegar a determinar en base a esto qué cantidad de huevo
o qué cantidad de huevos C nosotros podemos llegar a tener si nuestros animales no están consumiendo la gran cantidad de alimento en esas fases de levante. Entonces, siempre es muy importante que a través de los datos nosotros tomemos decisiones y que el dato no nos, si nosotros tenemos un dato bueno, es que me pueden decir, es que yo cumplo la uniformidad, y uno se va a mirar y la gente cumple la uniformidad solo la última semana del levante. El resto de las semanas la uniformidad es muy variable, y esa variabilidad en los datos, ojalá nosotros siempre también miremos los datos en términos de variabilidad. ¿Y qué es esa variabilidad? Como ustedes lo ven acá, yo puedo tener un dato en donde la media del dato es lo que yo estoy esperando, pero el grueso de todos mis datos se me comporta, tengo unos datos por encima, tengo unos datos por debajo. Esa variabilidad que yo tengo en términos de todos esos datos, precisamente me puede llegar a generar que mi lote se comporte de una manera tan dispar a como lo dice la guía, que si yo tengo que empezar producción a la semana 18, yo puedo estar empezando semana 18 y media, semana 19, pero nosotros simplemente miramos el dato de finalización del levante. Siempre la idea es mirar cómo se comportó esto. ¿Por qué? Porque eso nos lleva precisamente a tomar decisiones para mejorar la eficiencia de las granjas. Y eso es un trabajo conjunto precisamente que nos permite la analítica de datos. Y esa analítica nos permite también predecir cómo se va a comportar un lote. Es que si nosotros acabamos de determinar un lote y miramos la información de la mortalidad y nos damos cuenta que a partir de la semana 40 pues la mortalidad de nuestros lotes se sube, no esperemos a que se cumpla esa semana 40 para empezar a trabajar en estos lotes. La analítica nos permite predecir que nosotros deberíamos de estar empezando semana 30, semana 25, bajo ciertas consideraciones de ese diagnóstico, a trabajar sobre esa mortalidad. O cuando nosotros tenemos picos de X o Y enfermedad en nuestras granjas y lo podemos determinar en el tiempo, cuáles son las semanas específicas, precisamente a nosotros eso nos va a dar una alerta, una alarma, para decir, a partir de tal momento nosotros podemos estar susceptibles ante una presentación de una enfermedad y no esperar a decir, no, es que eso solo fue en un lote determinado, no, es que eso solo fue en un momento del tiempo. Y predecir en este caso que nosotros podemos llegar a tener una curva de mortalidad que se nos sube casi del 1 o 2% al 30-40%. Es llevar a decir, si yo no hago algo, puedo perder tanto dinero, pero si yo hago algo hoy, me gasto tanto, puedo ahorrarme tanto dinero. Porque recuerden que la mortalidad no es solo las gallinas que se mueren, sino los huevos que dejamos de producir. Entonces, si nosotros actuamos acá, hacemos ese análisis de cuánto nos gastamos versus cuánto podemos recibir, eso para nosotros también hace parte de esa eficiencia productiva y de esa mejora en la rentabilidad de nuestro negocio. Y parte fundamental también de la analítica es poder llegar nosotros a entender qué pasa, por ejemplo, con todas las variables. Nosotros aquí tenemos algunas variables que monitoreamos en el día a día, el total de huevos producidos, la producción, los huevos ave alojada, el consumo de alimento. Y es poder determinar y hacer nosotros dentro de nuestras mismas granjas mapas de calor donde nosotros podamos determinar cuáles son las variables que se afectan la una de la otra. Entonces yo puedo, por ejemplo, mirar que si yo tengo, en este caso, un consumo de alimento bajo o un consumo de alimento alto, cualquiera de las dos, ¿cuál es la variable en este caso o cuáles son las variables que más me impactan? Y lo ideal en un gráfico como estos es que ojalá todas las variables sean azules, porque ¿qué quiere decir? Que las variables se impactan positivamente y que nuestra eficiencia productiva es la mejor. Y mientras yo tenga más rojo estas variables, quiere decir, por ejemplo, que las variables me están afectando negativamente el resultado. ¿Cómo cuál? Si yo no tengo un buen consumo de alimento, pues ya me va a estar eso afectando los huevos ave alojada. Entonces yo tengo que garantizar el consumo del alimento. Y nosotros podemos hacer un gráfico como esto con cualquier variable y es entender que todas las variables son importantes. Y lo principal de esto es relacionar una variable con la otra. Siempre
las debemos relacionar. ¿Por qué? Porque todas estas variables también son dependientes y son económicamente sensibles. Y en un negocio como estos, donde sabemos que todo se maneja en pesos y que cualquier peso genera, en este caso, un impacto importante al negocio, ojalá nosotros aprendamos precisamente a correlacionar todas las variables. Y esas correlaciones precisamente nos van a permitir, cuando midamos, mejoramos, pero no es solamente estas dos variables. Siempre tenemos que tener que si nosotros medimos, mejoramos, podemos llegar a tener un mayor ingreso. Siempre debemos llevarlo a términos monetarios, porque al final eso es lo que más cuenta dentro de nuestro negocio. Y es como en este caso, digamos que nosotros podemos precisamente correlacionar que si nosotros tenemos un galpón con 4, 5, 6 corrales diferentes, obviamente no todos se comportan igual. Nosotros tenemos que entender cuál es el comportamiento entre cada uno de ellos. Se puede hacer con base en las herramientas digitales y a partir de ahí empezar a revisar y a trabajar directamente en los puntos críticos de estos galpones. Entonces, importante, todo conectado, en este caso nos sirve para tomar decisiones precisas en cuanto al negocio. Si nosotros no conectamos toda la información, no podemos llegar a tomar decisiones con respecto a lo que necesitamos y principalmente llevar a conectar esos datos con el resultado final o con el resultado o el modelo de negocios que quiera la compañía. En este caso, digamos, ya para concluir, la telemetría y analítica de datos, el objetivo principal es productividad, eficiencia y sostenibilidad. ¿Por qué la sostenibilidad? Porque la sostenibilidad no es solamente la sostenibilidad ambiental como lo hemos venido manejando como un recurso muy importante. La sostenibilidad se basa en que nuestra compañía sobreviva en el tiempo y precisamente la telemetría y la analítica nos puede permitir eso. Las granjas avícolas, cuando tienen precisamente o basan su información en las tecnologías digitales o en este caso, digamos, sencillamente en la captura de la información, tienen un mayor potencial para avanzar rápidamente. ¿Por qué? Porque son capaces de tomar decisiones más rápido y son capaces de hacer programas de trabajo más rápido para mejorar la rentabilidad por animal. Porque eso es otra de las características que nosotros tenemos que llegar a mirar desde el punto de vista de la analítica. Poder entender a partir de cada animal cuánto me cuesta producir un huevo y cuánto se me gasta cada animal en términos de lo que está pasando en mi producción. Y entender al detalle cada dato permite precisamente tener información zootécnica para complementarla con la dinámica del negocio en momentos de cambios económicos. Los cambios económicos precisamente nos golpean muy duro por lo sensibles que somos a las variabilidades de todos los insumos que necesitamos para la producción. Y eso es lo que necesitamos entender a partir del dato. Y nosotros en la compañía precisamente les ofrecemos todas estas herramientas a ustedes, todos estos insumos a través de todo el equipo, precisamente para llegar a resolver los problemas o resolver las inquietudes que ustedes puedan tener. Muchas gracias.